tal? Muy buen día, muy buen día. Les damos la bienvenida a tu programa Plenitud Radio 7, en donde nos alegra muchísimo tenerte aquí en esta transmisión. Un nuevo día en donde podemos comenzar con toda la actitud y sobre todo con saber que podemos ser felices y poder llegar a los corazones de muchísima más gente que puede ser de gran bendición con este gran tema que vamos a tener el día de hoy, que es una segunda parte de lo que vimos ayer, el perdonar, cómo aprender a perdonar y cómo vivir una vida mejor perdonando. Así que regresamos en un momento. Buenos días. Muy buenos días, doctor Benjamín, ¿cómo estás? Excelente, excelente, pasándola bien, disfrutando la vida, disfrutando el día y listos para seguir disfrutando, pero sobre todo para ver qué granito de arena le agregamos a este mundo. Qué bueno, qué bueno. Les damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar en esta nueva transmisión de Plenitud Radio 7, en donde saben ustedes que es la segunda parte y como ayer de los que ya están aquí, que estoy viendo que están esperando ya este segundo, dicen, tendrían que haber como 5 programas de este tema, cómo aprender a vivir Sí, de una manera, perdonar. El perdonar es algo importante para el ser humano, para poder vivir en una vida plena. Qué bueno que estás aquí. Y bueno, si nosotros estamos tratando de poner un granito de arena para todos ustedes, ayúdanos a que este granito de arena llegue a más personas, ayudándonos a compartir. Nada más dale compartir, hazlo que sea un video en grupo o como un watch party, dependiendo cómo te aparezca en tu móvil, y que esta sea la forma en la que lleguemos a más personas, en las que si hay personas que no han sabido cómo perdonar o igual y no saben que no han perdonado y han vivido esta vida de una manera normal, pero ahorita pueden descubrir que en realidad se puede vivir más tranquilo, de una forma más sana. Así que pues no nada más dale compartir para que esto pueda llegar a más personas y de cierta manera sea tu granito de arena que des al mundo el día de hoy, porque claro está que si amanecemos con la bendición de tener un nuevo día, de vivir una vida sana, vivir una vida plena, de tener a la gente que queremos al lado de nosotros, lo ideal también es ayudar a que más personas estén también en sanidad emocional, que es lo que Plenitud Total también busca y es lo que ha venido haciendo durante 18 años. Para que siga siendo esta forma, junto con el doctor Benjamín Sánchez, de seguir creciendo, de seguir sanando y que cada vez el mundo tenga más personas en sanidad emocional, muchísimo mejor, ¿cierto, doctor? totalmente. La intención es precisamente crear almas saludables, personas que vivan una vida agradecida, que le den el valor al privilegio de respirar, que le den el valor a las personas que tienen a su alrededor. Y obviamente esto nos hace personas con un mayor grado de satisfacción personal, agradecimiento con Dios y obviamente personas que le dan el valor al haber sido perdonados y por lo tanto alcanzamos a tener una mayor capacidad para perdonar a otros también. La intención es precisamente eso, la intención es que lleguemos a ser o a ser restaurados como las personas que debimos haber sido originalmente, personas con un sentido de valor de la vida, un sentido de agradecimiento, un sentido de unidad, un sentido de sinergia interpersonal, perdón. Eh, pero obviamente entendemos que nada de esto sucede si no existe primero la salud interior. En otras palabras, si nosotros primero no tenemos claro y definido nuestra condición interior, no podremos entonces nosotros tener clara y definida la condición exterior. En otras palabras, aquel que tiene paz consigo mismo podrá tener paz con los demás, pero aquel que tiene conflicto consigo mismo tendrá conflicto con los demás. Aquel que aprende a autoperdonarse podrá entonces entender el perdón y entonces perdonar a los demás.
Ayer hablábamos un poquito y dijimos que hoy íbamos a mencionar acerca de los tres tipos de perdón: el autoperdón, que es el más difícil; el Jesús. perdón de Dios, que es el más sencillo; y el perdón del ofensor o el ofendido. También que íbamos a hablar de las dos dimensiones del perdón, como es el perdón racional y el perdón emocional. Entonces, la diferencia también entre perdóname y discúlpame, que son dos cosas totalmente diferentes. En muchas ocasiones intentamos lograr el perdón de alguien diciéndole discúlpame, y obviamente es algo que significa totalmente algo diferente. Eso es una gran realidad, el saber vivir, de una manera más tranquila y más que nada que a veces, y como ayer lo mencionábamos, vivimos tantos años cargando cosas, vivimos tantos años, en algunas situaciones en donde hay las personas del otro lado que supuestamente puede ser el conjunto ya viven tranquilas y uno sigue todavía con esa culpa, sigue con todavía ese remordimiento, con todo lo que le va cargando. Dicen, bueno, pero pues si el día se le olvidó, no, pero a mí me lo hizo. Bueno, eso también es definitivamente hay que lograr encontrar la forma de cómo liberarnos de eso y ¿por qué? Porque al final es una vida en la cual te tienes que dar el permiso de vivir de la mejor manera y esto es la sanidad emocional, Y de hecho es porque una si no responsabilidad, ¿verdad, Jessy? así es, exactamente, exactamente. Entonces, porque definitivamente es como el sentir que todos merecemos, dicen, bueno, si yo lo estoy pasando, también le tiene que doler, ¿no? También tiene que pesarle, pero al final solo es responsabilidad y decisión de uno el vivir en esa forma tranquila, sin toda esa carga de no sentirse bien con uno mismo. Y lo mejor de todo esto es estar bien con uno mismo, porque dicen, bueno, la persona dice que ya está tranquila, dice que ya puedes estar bien. Sí, pero de cualquier manera a mí me lastimó en algún momento. Todo eso tiene mucho que ver con las emociones, con el manejo de emociones también. Y esto definitivamente también es el que si tú no has sabido cómo manejarlas, puedas lograr hacerlo también en los diplomados de desarrollo personal. Así es. Una de las cosas que vamos a hablar hoy es la diferencia entre la palabra discúlpame y la palabra perdón. En muchas ocasiones hemos sentido que le pedimos perdón a algunas personas y pareciera que no nos perdonan, o su actitud demuestra de alguna manera que no nos han perdonado. Eh, y sin embargo, digo, es que yo ya le pedí perdón, cuando en realidad utilizamos la palabra equivocada, discúlpame. La palabra discúlpame no es similar o no es sinónimo de la palabra perdóname. La palabra discúlpame, de hecho, quiere decir me resisto a aceptar que soy culpable de haber ofendido. Discúlpame, o sea, descárgame de la culpa. Cuando utilizamos esta palabra, usualmente la palabra solamente denota que de alguna manera yo no intenté, o que de alguna manera yo no acepto haber sido ofensor. En muchas ocasiones se hace conscientemente y en otras se hace inconscientemente. Imagínate que vas en un autobús o en un transporte público y de repente, sin intencionarlo, tú empujas a una persona, te volteas inmediatamente y le dices, discúlpeme, ¿sí? Lo que estás diciendo en realidad es, descárgame de la culpa porque no lo hice con una intención. El problema es que cuando nosotros intentamos recibir perdón de alguien y en lugar de decir perdóname, decimos discúlpame, porque decir perdóname es mucho más difícil. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, no? Lo que hacemos es que estamos evitando aceptar la responsabilidad y entonces decimos discúlpame, no, perdóname. Lo que la persona percibe es que en realidad no estamos realmente arrepentidos. Eso hace daño y no permite el proceso del perdón, o no permite que el proceso del perdón se dé completamente. Nota, entonces, utilizar la palabra correcta, y así es muy importante para que podamos tener entonces el resultado también correcto. Definitivamente, ese es como el hablar asertivamente, la asertividad tiene mucho que ver. Ayer comentaba con alguien que dice, bueno, ok, creo que ya entendí que sí tengo que liberarme de cosas, pero también hay que entender que todo es un proceso, todo es con paciencia y todo es un paso a paso. ¿A qué me refiero con un paso a paso? Si hoy decimos, ok, ya entendí cómo me dijeron un proceso, entonces hoy a partir de ahora voy a ser diferente.
pero hay que entender también que todo lleva un paso uno, 2, 3, y no nada más es el decir a partir de hoy cambio y decido y entonces cambiamos del A al C. Ese pequeño cambio del B a veces nos hace perder la asertividad y entonces hacemos los cambios de la pasividad a la agresividad a veces en decir, bueno, ya basta, hasta aquí. A partir de ahora comienzo a ser libre, me quiero sentir bien, pero hay que saber también cómo manejar la asertividad en el tema de la comunicación. Hay que saber cómo comunicarnos, cómo pedir las cosas, cómo dar las cosas, porque esto es importante y esto lo vamos aprendiendo en el Diplomado de Desarrollo Personal. Es importante aprender cómo hacerlo. Y ayer también yo les comentaba, si no sabemos a veces cómo llevar ese proceso, es importante buscar una guía, es importante saber quién te lleve en ese proceso o también lo podemos hacer en el Diplomado de Desarrollo Personal. Por eso es que son 10 módulos, es del 1 al 10, el cual comenzamos desde la personalidad, la inteligencia emocional, los temperamentos. Vamos paso a paso y un módulo va correlacionado con el tema siguiente, porque es aprender a manejar el tema del módulo 1, por ejemplo, y entonces para el tema módulo 2, ya lo que hiciste en el módulo 1 es aprenderlo a trabajar durante todo ese mes para que en el módulo 2, en lo que viene, te sea correlativo al siguiente módulo. Esa es la forma en la que vas transformando cada uno Así de es. los temas y vas transformando lo que vas aprendiendo. Ahí se van haciendo los cambios. Definitivamente. Yo creo que la mejor inversión es nuestra transformación. Invertir en nosotros es mejor que invertir en cualquier otra cosa, porque las demás cosas se multiplican en la medida que nosotros sanamos, en la medida que nosotros nos autoconocemos. En esa medida alcanzamos a autorregularnos. El que se autorregula, se autoadministra y se autolidera. Entonces, obviamente tenemos que conocer por qué somos como somos y cuando encontramos nuestras fortalezas y nuestras debilidades, entonces nosotros podemos hacer los ajustes necesarios que nos permiten vivir una vida plena, que nos permiten entonces tener éxito en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Obviamente, la riqueza y la pobreza no tiene que ver con cuánto dinero tienes, sino con cuánto valoras lo que tienes. Pero solamente estaremos en esa capacidad en la medida en que nosotros somos saludables. Y hablando del perdón como un valor humano, ¿sí? La capacidad de perdonar demuestra la grandeza de aquel que perdona. Y eso es importante, ¿no? La capacidad de perdonar demuestra la grandeza de aquel que perdona. Cuando estás con una persona que te dice o que te hace comentarios acerca de otra y te dice, no, yo no lo voy a perdonar, lo merece, lo único que está exponiendo es su pequeñez. Lo único que está exponiendo es su falta de grandeza interna, posiblemente sus tendencias narcisistas o muy posiblemente sí, su falta de entender, ¿sí? O de incluso autoperdonarse, porque aquel que cree que otro no merece perdón es que nunca ha practicado perdonarse a sí mismo también. Definitivo, ayer alguien me preguntaba, ¿hay una guía para saber perdonar? ¿Hay una paso uno, paso 2, paso 3? No hay una guía, Sí sino hay. simplemente, la parte, lo importante es que sí vayamos, haciendo estos pasos conforme vamos aprendiendo, conforme se va haciendo lo que acaba de decir ahorita el doctor, es el ir llevando uno, 2, 3, conforme lo que vamos aprendiendo también en el diplomado de desarrollo, y por eso son los temas que vamos viendo, porque es la Exacto. forma de irlo llevando a cabo. Sí, precisamente lo que dices, ¿verdad? Podemos decir, tal vez no hay un libro que nos diga, aunque por ahí encuentro algunos libros que, por ejemplo, uno que se llama El dulce sabor del perdón, otro que se llama Perdonando a mi papá, etcétera. Sin embargo, tienes razón, ¿no? En los diplomados lo que hacemos es precisamente eso, ¿no? O sea, ¿por qué, por ejemplo, aprender por qué me resisto a perdonar? Otro, y después de perdonar, ¿qué? O sea, ¿qué sigue después de que perdono para poder completar el ciclo? ¿Por qué? Porque dijimos ayer que entonces, el perdón racional y el perdón emocional. Entonces, si yo perdono desde la razón, desde la obediencia, especialmente las personas que han aprendido principios y valores cristianos, en este caso evangélicos o católicos, es lo mismo ahí. Entonces, tienden a decir, bueno, yo sé que yo debo de perdonar para que Dios me perdone a mí. Entonces, por razón y o por obediencia, entonces perdonamos. Sin embargo, muchas personas no hacen el proceso completo y aunque desde la razón ya perdonaron, desde la emoción todavía no perdonan. En otras palabras, recuerdan, como les decía, al ofensor o la ofensa y se vuelven a enojar. Entonces, en realidad no han
perdonado. Si se vuelven a enojar cuando ven al ofensor o cuando recuerdan la ofensa, no han perdonado. Y bueno, lo triste de todo esto es que también la misma regla nos enseña que aquel que no perdona, entonces tampoco recibe perdón. Exactamente, exactamente, tienes toda la razón. Es un mutuo, pero sobre todo pensar en uno mismo, el decir, al final no es necesario que la otra persona te perdone, sino comenzar por ti, comenzar ese proceso en esa sanidad emocional, porque es importante saber que, y ayer lo mencionábamos también, que decimos, bueno, es que yo le pedí perdón y no me perdonó. Al final Total. hiciste el proceso que es lo importante. Sí, porque ya no hay responsabilidad de tu parte. Sí, o sea, si tú ya cumpliste con pedir perdón, la responsabilidad queda en manos de la otra persona. Tú has hecho tu parte, has aceptado tu responsabilidad, si has pedido perdón de la manera correcta. Y entonces ya, en otras palabras, lo que haces es que tú traías cargado una piedra, ¿sí? De culpa por la ofensa. Entonces, cuando tú pides perdón, tomas esa piedra y se la dejas en las manos al otro. Y el otro sabe si la deja ir o si sigue toda la vida cargando con ella, ¿no? Entonces, porque esa es una analogía que nos ayuda y nos permite tratar de entender. Aquel que no perdona es que va cargando una tremenda piedra con él, ¿sí? Y va cargando con esa piedra, la lleva, imagínate que vas así y, y cuando tú pides perdón, lo que haces es que tú le das y pones en el regazo de la otra persona la gran piedra y la otra persona tiene toda la libertad de decir, ok, aquí está, ya me pediste perdón, tomo la piedra y tranquilo, mira, la aviento al fondo del mar y se acabó. Tú te acordarás que estábamos en la parte sur de Colombia, allá arriba, allá donde empiezan los Andes, ¿no? Mero arriba, y hicimos un ejercicio grupal con muchas personas. Oye, era una cima ahí media escarpada y peligrosa y todo, pero hicimos el ejercicio donde las personas iban literalmente tomando una piedra. Lo primero que hicimos fue decirles, tomen una piedra, ya teníamos a los guías ahí y que habían juntado un montón de piedras grandes y les dijimos, antes de explicarles qué íbamos a hacer, les dijimos, cada quien tome una piedra de acuerdo al tamaño de la culpa que usted siente. Oye, unos tomaron de 2 piedras o de 3 piedras, pero recuerdo claramente a un muchacho que tomó una piedra grandísima, ¿no? Grande. Y le dije, oye, ¿tú crees que esa piedra va de acuerdo con tu culpa? Y él dijo, no, no, doctor, yo la verdad debería de cargar una piedra más grande. Entonces imagínate, un joven de veintitantos años, y luego entonces bajamos, no sé, sería media milla tal vez, o no sé, 1 kilómetro tal vez, pero una bajada tan escarpada que hoy unos se resbalaban y otros tenían que dejar la piedra un ratito y estábamos bajando la montaña y llegamos abajo tuvimos una plática, les explicamos un poquito acerca de cómo llevar esa carga representa estropear nuestro viaje en la vida. Y una cosa que yo les preguntaba era precisamente, digo, ¿cómo se sintieron bajar esa montaña cargando una piedra? Unos decían, pues es muy difícil mantener el equilibrio porque, bueno, la bajada está muy difícil y con una piedra en la mano es difícil. Y otros dijeron, bueno, es mucho más cansado, otros pues avancé mucho más despacio, otros no, pues ya estuve a punto de abandonar porque no podía con la piedra y ir bajando y en realidad estaban muchos peligros. Entonces les hacía la analogía y les explicaba. Le digo, precisamente así es la vida. Yo les decía, la vida es precisamente, a veces pensamos que es demasiado difícil, pero no es la vida la que es difícil, es la vida cargando la piedra lo que es difícil. Entonces terminamos la lección que dimos abajo y ahora les dije, bueno, sigue la realidad. Ahora vamos a ascender una vez más la montaña cargando la piedra. No todo el mundo pudo. Algunos quedaron a medio camino, otros abandonaron la misión, la abortaron y dejaron por ahí la piedra. Pero este muchacho, entre otros, se sentaba donde ya no podía. Sí, y traía un backpack, una mochila, y trató de meter la piedra en la mochila y colgársela. Dijo, es que usted no se imagina lo que esta lección está haciendo en mí. Y cuando iba subiendo, le dije, ¿quieres que te ayude con la piedra? Dijo, no, dijo, y yo tengo que subirla. Entonces, total, no sé cuánto tardamos de subida, volvimos a subir la montaña. Cuando llegamos arriba nos sentamos todos ahí un rato.
Y hablamos precisamente de la experiencia de subir la cuesta cargando una piedra. Hay muchas personas que suben la cuesta de la vida cargando una piedra. La piedra del rencor, la piedra de la culpa, la piedra de la vergüenza, la piedra del resentimiento, la piedra que van cargando y que se aferran a ella aunque les estorba y les detiene el proceso de ascenso en la vida para llegar a sus logros. Queremos ascender, queremos llegar alto, pero no queremos soltar la piedra. Cuando nosotros perdonamos, lo que estamos haciendo es soltar la piedra que vamos cargando, porque a quien nos hace livianos es a nosotros. Entonces, perdonar y ser perdonado es como soltar una piedra que voluntariamente vamos cargando. ¿Te parece, Jessy? Sí, dice el señor José, ¿el perdonar nos puede causar remordimiento? ¿El no perdonar nos puede causar remordimientos? Sí. Claro, de hecho, el no perdonar, aunque a nivel consciente en muchas ocasiones decimos, yo no lo perdono porque no se lo merece. Sin embargo, dentro de nosotros, yo digo que Dios puso como un sensor. Imagínenselo así, ¿no? Me gusta la tecnología. Entonces, imagínense que Dios nos puso como un sensor en el cual nosotros sabemos, todos sabemos distinguir entre el bien y el mal. Y cuando hacemos el mal, como que ese sensor se activa y nos hace percibir que estamos haciendo algo malo y que entonces de alguna manera nos genera el remordimiento. Recuerda que un remordimiento es el recuerdo de un pensamiento que nos muerde, o sea, que nos está haciendo daño constantemente. Entonces sí, el no perdonar también nos daña a nosotros mucho. Sandra Milena dice que cuando inicia el diplomado, hermosa. El diplomado está en línea el 19 y 20 de junio. Vamos a tener diplomado en línea. Ahorita, pues, por todas estas situaciones, hemos estado comenzando a hacerlo de esta manera. De cierta forma es para no haber parado y seguir el proceso de las personas que lo estaban haciendo de una manera presencial. Entonces, 19 y 20 de junio va a ser diplomado de desarrollo personal totalmente en línea. Si tú quisieras comenzar, envíame un mensaje, y quien quiera comenzar puede enviarme un mensaje para poderse registrar. Todavía está totalmente en tiempo y forma. Sí, ahí tratamos todos estos temas mucho más a fondo, obviamente no a la carrera como aquí. Hacemos ejercicios, se lleva su material en el cual puede aprender a hacer todos estos procesos. El perdón, volvemos, ¿no? El perdón es un valor que demuestra nuestra humildad, demuestra o es la expresión de nuestra grandeza, es la expresión de nuestra salud interior, es la expresión, sí, es importante que entendamos una cosa, ¿no? La intención de la religión es precisamente ayudarnos a aprender estas cosas. Sin embargo, hay mucha gente religiosa, sí, que no perdona. Y debemos de tener cuidado. Yo creo que la mayor parte de las religiones, por lo menos la mayor parte, tienen una buena intención. Lamentablemente, muchos de nosotros tenemos la tendencia a hacernos personas religiosas, pero en realidad no nos guiamos o no nos conformamos a las enseñanzas. Y una de ellas que es importante, que es compartida entre las 5 religiones más grandes del mundo, es precisamente la enseñanza acerca del perdón. Sin embargo, hay muchas personas que se apegan a una religión, pero no se apegan a la enseñanza de la religión. Yo les recomiendo, en realidad, que entendamos, ¿sí? Que entendamos que el perdón es un beneficio para los dos individuos. El más beneficiado de los dos es el que perdona. El que perdona se libera, el que perdona sana, el que perdona crece, el que perdona se ama más a sí mismo, ¿sí? Y el que perdona deja de ir cargando una piedra que no necesita cargar. Así es, así es. A veces el no perdonar nos lleva a, estamos llenos a veces de orgullo, de egocentrismo también, y esto hace poquito escuchaba, decía, bueno, pasé por una etapa de infidelidad y decidí no perdonarlo. Entonces, cuando él me dijo, perdona, me dijo, ok, sí, ahora no, sí, te voy a perdonar, pero ahora te vas a casar conmigo. Definitivamente, el perdonar no desde A ver, dentro hacia ¿cómo te voy a afuera. perdonar, pero te vas a casar conmigo? O sea, Sí, sí, te es perdono, como, pero te castigo.
te perdono, pero te castigo. Exactamente, sin saber en realidad que ese tipo de decisiones hay que saber que son muy importantes en la vida y que eso nos puede llevar a veces a no perdonarnos a nosotros mismos con tal de decir, ok, me la hiciste, pero ahora me la pagas, ¿no? Es como se podría decir. Y definitivamente para perdonar hay que ser humildes, para perdonar necesitamos aprender perfecto lo que es la palabra humildad y olvidarnos muchas veces del egocentrismo, olvidarnos de lo que puede ser el orgullo y pensar que podríamos lastimar a la otra persona, decir, bueno, si no fue por las buenas, pues es por las malas, ¿no? Pero tomar la decisión de que a veces eso no puede perjudicar a la otra persona, sino nos perjudicamos nosotros mismos en ese tipo de situaciones. Así que cuando algo no está bien, cuando algo sabes que, ¿para qué hacerlo a la fuerza? ¿Para qué hacer si? Por eso existe la comunicación, por eso existe la parte de poder hablar lo que sientes, lo que piensas, lo que decides. Y si hay veces que cosas no te gustan, no quieres o no son para tu vida, también es importante el saber desapegarnos y el aprender a perdonarnos en situaciones y decisiones que tomamos, porque nos vamos encerrando en ese circulito que después decimos, híjole, si mejor lo hubiera pensado bien o lo hubiera tomado de la mejor manera, no estaría pasando ahorita por esto o no me estaría remordiendo o ahorita no me estaría culpando por haber tomado esa decisión de quererlo ver por el otro lado en querer hacer el daño, ¿no? O en hacerlo recapacitar de cierta manera, pero en realidad el daño es para uno mismo. Sí, claro. Habría que ver también entonces qué no es el perdón, ¿no? Por ejemplo, perdonar no necesariamente es reconciliar. Perdonar no necesariamente es renunciar a la justicia. Y porque luego entender, perdonar tampoco es olvidar. Ayer ya hablamos un poquito de perdonar no es olvidar. Y dijimos que lejos de olvidar cuando hay una ofensa, y cuando perdonamos debemos de recordar para poder aprender la lección y saber establecer los límites saludables que nos permitan no volver a ser ofendidos en esa área. Y otra cosa, ¿sí? Cuando somos ofendidos, entonces también aceptar nuestra parte de la responsabilidad. Yo he tenido muchísimos casos en los que viene una persona y me dice, es que mi esposo me ofendió de esta manera o de otra, pero la mayor parte de las ocasiones no se dice lo que la persona hizo para ser ofendido, ¿no? En otras palabras, como los niños chiquitos, ¿no? Le pico las costillas y luego cuando el otro voltea y le pega, dice, mamá, me pegó Juanito, ¿no? Pero no dice, le piqué las costillas, por eso me pegó Juanito. Entonces, sucede, entre los niños lo vemos y algunos crecen y siguen haciendo exactamente lo mismo. Ahora, sigo. El perdón. El perdón no es olvidar, ya dijimos. El perdón tampoco es reconciliarse. En otras palabras, cuando nosotros perdonamos, ¿sí? Y la persona no tiene un cambio de comportamiento, entonces no, el perdonar no nos exige el volver a tener un concilio con las personas, o sea, volver a estar juntos con la persona, sí podemos perdonar y dejar ir, y eso es importante, sí, porque también debemos de tener respeto por nosotros mismos, o sea, te perdono, no voy a cargar con la piedra, pero tampoco voy a seguir permitiendo que me estés poniendo más piedras. Y eso es importante, ¿sí? O sea, yo ya suelto la piedra que me dejaste, pero no me dispongo a seguir recibiendo las piedras de tu parte. Entonces, a menos que la persona, ¿sí? A menos que la persona tenga un cambio. Y esto nos damos cuenta cuando aprendemos a diferenciar o a establecer la diferencia entre la palabra perdón, entre la palabra remordimiento y arrepentimiento. Hemos hablado de eso en los diplomados de desarrollo personal y decimos que el remordimiento es un pensamiento acusatorio que nos está diciendo, sí, que hicimos algo equivocado. Simple, es una emoción negativa que estamos experimentando. El arrepentimiento es ese mismo sentimiento o esa misma emoción negativa que nos está avisando que hicimos algo equivocado, pero va acompañada de una decisión de no volverlo a hacer. Entonces, cuando perdonamos al que solamente tuvo remordimiento, lo que va a suceder es que posiblemente vuelve a suceder o se vuelve a repetir la ofensa. Cuando perdonamos al que se arrepintió, en realidad no solamente tuvo remordimiento, entonces existe la posibilidad de una reconciliación. Son casos diferentes y tenemos que entenderlos. Por eso, cuando yo les digo que lo mejor que podemos aprender nosotros o añadirle valor a nuestra vida es aprendiendo precisamente el autoconocimiento, aprender acerca de desarrollo personal para poder nosotros beneficiarnos del perdón y de perdonar. Y esto es importante también porque es el llevar
ese tipo de cargas, como tú lo dices, en la piedra, en donde la persona decide si la carga o no, pero lo más importante es aprender a soltar. Es difícil para muchas personas el soltar, el difícil muchas he escuchado historias que dicen: pero si ya me costó tantos años poder llevar esto, si ya me costó tanto tiempo poder hacer, si ya aguanté tanto, si ya esto, hay veces que no es necesario tener que estar con esas cargas, es importante perdonar lo que no de lo que ayer alguien me decía, puede ser que yo haya dejado de hacer algo, no sé si yo hice de más, si hice de menos, no sé si yo tuve la culpa, no sé si no me perdoné a mí, no sé si no me respetaba. Entonces, todo eso es mejor aprender a soltarlo y mejor preguntarte para qué te está sucediendo la experiencia, por qué, y no tanto el por qué. Recuerda que el decir por qué me sucede, por qué me pasa es signo Más de bien, ¿para qué? queja. Exacto, sino para qué me está sucediendo y qué Exacto. tengo que aprender de esta experiencia. Cuando alguien me decía, bueno, es que es difícil que te puedas hacer la pregunta cuando estás en la situación. Definitivamente es difícil, pero cuando estamos en el proceso de desarrollo personal es algo que vas aprendiendo poco a Se va poco con la adquiriendo la habilidad inteligencia de emocional, exacto, vas trabajando la inteligencia emocional, vas trabajando tu asertividad y recuerda que para que algo pueda llevarse a cabo tenemos que comenzarlo a hacer por nosotros mismos para después comenzar a hacerlo hacia los demás. Cuando así lo es. vamos haciendo en el ejemplo, la práctica, dices, bueno, hoy me enseñaron asertividad, ¿qué es asertividad? Y empezar a trabajarlo contigo, tu día a día. Y entonces ya va siendo un como que cuando estás en una situación de esos 5 minutos que no nos gustan, logras saber lo que es la asertividad y ya sales más rápido de la situación. Entonces es un poco a poco, es mucha paciencia en el desarrollo personal, no es una magia como se los vengo diciendo. A veces quisiéramos que, bueno, ya sé cómo es la asertividad y de repente nos pasa alguien que nos hace enojar y no accionamos de manera asertiva y entonces lamentablemente a veces nos toca con un familiar y dicen, y eso es lo que estás aprendiendo en el desarrollo personal, pero bueno, definitivamente es ir un poco a poco y con mucha paciencia. Pero se va adquiriendo la habilidad definitivamente porque lo pasamos de la inconsciencia a la conciencia, y una vez que está en la conciencia, o sea, pasa del inconsciente al consciente, empezamos a desarrollar la habilidad. Primero lo detectamos y después ya lo controlamos, ¿no? Entonces, sí, vamos entendiendo, comprendiendo y asimilando los nuevos conocimientos, y luego esos nuevos conocimientos tenemos que aceptarlos como verdad. Después de que los aceptamos como verdad, los tenemos que integrar a nuestra manera de pensar y luego se expresan en nuestra manera de ser. Entonces, es un proceso que se va dando y nosotros tenemos, no sé, cientos de testimonios de personas que han pasado por estos 10 módulos de desarrollo personal y que dicen, o sea, yo soy otra persona y en mi casa me dicen que soy otra en 10 meses. Bueno, sí, porque en esos 10 meses se va dando ese proceso, se va dando el proceso del cambio interno que se manifiesta en las relaciones externas. Entonces se va dando cuenta, la gente empieza a notar, pero sí, como dices tú, no es de un día para otro, pero sí le vamos sumando cada mes una nueva capacidad y por lo tanto una nueva calidad a nuestra personalidad. Veo un comentario ahí que dice, es como decir, te perdono, pero hay consecuencias, págalas. Ah, sí, cierto. Y a esto me refiero cuando hablo de que el perdonar no es renunciar a la justicia. En algunas ocasiones, perdonar requiere de, de exigir de que se pague lo que se debe. Aquí les voy a dar un ejemplo, ¿no? En el diplomado hemos tratado, creo que este ejemplo. Imagínate tú que, Jesse, yo te pidiera $1,000 prestados. Y bueno, tú dices, sí, claro que sí, te los presto, me los prestas. Pasa, ahí te digo, te los pago la próxima semana. Pasa la próxima semana y me hago el escondido. Me empieza a mandar textos, oye, ¿cómo estás? Obviamente yo ya sé que sé cómo estás, quiere decir dónde está mi dinero, ¿no? Y entonces pasa el mes, 2 meses, 3 meses. Y pues un día me encuentras en la calle y me dices, no, ¿dónde está mi dinero? Dijiste que me ibas a pagar una semana y lleva un año. Entonces, como yo he enseñado acerca del perdón, y yo te digo, Jessy, pues que no sabes perdonar o qué? ¿Qué no dijiste en el radio que debíamos de perdonar? Entonces, aquí les va. El perdonar no quiere decir renunciar a la justicia.
el perdonar en muchas ocasiones requiere de restituir. En otras palabras, te perdono, pero me restituyes lo que me debes. No siempre es dinero, a veces es credibilidad. Sí, a mí alguien me levantó un falso hace unos años, ¿no? Pero grande. Y después de, no sé, 8 meses o algo así, me manda un mensaje y me dice: "He estado contemplando lo que hice, etcétera, y la verdad te pido perdón". Le digo: "Tranquila, estás perdonada". "Ay, qué bueno, me quitas un peso encima", y le digo: "Tú a mí no". Le digo: "¿Qué te parece? Y haz una publicación. Así como hiciste aquella publicación, haz una publicación que ahora diga que lo que habías escrito no era cierto". ¿Qué es lo que estoy diciendo yo? O sea, primero ya le dije: "Okey, te perdono", pero exijo restitución. Y es delicado, es importante, porque hay cosas que no podemos exigir restitución, hay algunas que sí, ¿no? Y en este caso, cuando yo le dije, me parece, mira, perdonada ya estás, independientemente. Pero si en realidad estás arrepentida, yo te suplico que entonces escribas una publicación igual de grande, así como la que escribiste, y, y pongas ahí que no era, así como lo habías dicho. Es interesante, porque el perdonar y ser perdonado no es algo tan simple y tan sencillo. Cuando no se hace de manera correcta, entonces no funciona. Le voy a decir por qué. Si la persona se rehúsa, entonces, a restituirte, aunque tú decidas, nota, decides desde tu mente perdonar, porque sabes que debes de perdonar, que es una orden, que debemos de ser perdonadores y que para ser perdonados hay que perdonar. Sin embargo, tu parte racional te dice ya hiciste lo correcto. Pero tu parte emocional, ¿qué cree que sucede? Tu parte emocional todavía siente ahí una herida. Entonces, nos damos cuenta que debemos de aprender a trabajarlo y tener muy claro cuándo se requiere una restitución y cuándo no se requiere una restitución. Hay casos en los que necesitamos sentir que estamos siendo restituidos. ¿Verdad que tiene sentido? Imagínate cómo hacemos cuando, como alguien que me dijo, oye, pero ¿cómo hago si pues me pasé 21 años y siento que perdí los 21 años de la vida con tal persona? ¿Cómo me lo restituye? Bueno, deberíamos de tener cuidado porque en muchas ocasiones nos hemos formado la idea de que es la otra persona la responsable y nos absolvemos de nuestra propia responsabilidad. Hay casos en los que los dos somos responsables y bueno, igual nos debemos a nosotros mismos y no podemos exigirle a otra persona que nos restituya algo que no funcionó porque los dos tomamos una decisión equivocada. ¿Tiene sentido, Jessy? Mucho sentido y más en una relación. En una relación nunca va a ser solo la culpa de uno, siempre va a ser de los dos. Por eso son dos. Los dos hacen, los dos dejan de hacer. No es que uno haya hecho más, uno haya hecho menos, sino simplemente también aquí es parte de una comunicación, es parte de una confianza, es parte de una responsabilidad. Y cuando se van tomando esas tres cosas del mismo punto, cuando una cosa se va perdiendo, por eso existe la comunicación y entonces se dice, bueno, se está perdiendo esto, ¿qué está pasando? Pero cuando se rompe la relación es cuando dicen, es que él hizo, ella me hizo, ella dijo, él dijo. Definitivamente no es eso, sino simplemente algo dejamos de hacer, ya sea de un lado o del otro, se haya perdido la comunicación o no, pero no es que hayas dejado de hacer, sino simplemente perdiste esa parte o se perdió la parte de la creación, que en realidad es lo que va haciendo que en un momento cuando se rompe la relación, pensamos que dejamos de hacer algo, pero definitivamente siempre es la comunicación la que a veces se deja de romper, o la misma confianza, o la credibilidad, o la responsabilidad, pero cuando lo comunicas y lo sabes cómo comunicarlo de cierta manera, entonces logras llegar a un entendimiento en el cual cada quien cuando deciden romper dicen, bueno, ok, esta es tu parte, esta es mi parte, esa es la responsabilidad que nos tocaba a cada quien y no llevas cargando esa culpa cuando se rompe o alguien decide irse y dice, es que dejé de hacer, tal vez no hice lo que
lo que me tocaba, o tal vez no di de más como yo quería, o tal vez no hice lo que me pedía para que pudiera estar bien. También recuerden, y ayer lo mencionábamos, que también el tema del perdón y el perdonarse a uno mismo depende mucho de la autoestima que tú tengas, del amor propio también que te tengas, y que no necesariamente tiene que ser que hayas dejado de hacer, sino simplemente también cuando se rompe la comunicación y no hay ese entendimiento, es importante poder llegar a un acuerdo y hablarlo. Siempre es hablarlo con las Así es. personas que sean, siempre es hablar el tema. Siempre hay veces que dices, bueno, ¿para qué le digo si ya sé cuál va a ser la respuesta? ¿Para qué le digo si ya sé qué me va a decir? ¿Para qué le digo si de todos modos va a suceder o va a seguir siendo la misma persona? Al final de todo es importante decirlo, porque lo haya entendido o no, se hayan hecho cambios o no, de cierta manera, de tu lado, tiene que quedar esa parte libre de decir, al final de todo, traté de poner todo lo que se necesitaba. Porque decimos, a veces es el decir, ni de allá para acá, ni de aquí para allá, y a veces se vuelve como esa bolita de nieve en la cual dicen, pues si él no me dice, yo tampoco le digo. Si él no siente, tampoco siento. Si él no le importa, tampoco me importa. Entonces es importante todo esto, más que nada cuando estás en una relación, porque no es como tan padre o tan bonito que digas, al final dejé de hacer algo, me hizo falta algo, entonces, y te sientes, terminas sintiéndote culpable también por eso. Así es. Alguien comenta, Jesse dice, a veces quieren que perdones a cada rato y también te cansas de perdonar. Sí, sí es cierto, y obviamente aquí habría que pensar básicamente, en realidad, si estamos cayendo en un ciclo ofensa, perdón, ofensa, perdón, ofensa, perdón, que es un ciclo tóxico, obviamente. Lo que sucede es esto. Lo que sucede es que una vez que se perdona, no se hace nada para evitar que se repita la ofensa. Para esto se establecen límites claros, definidos, que esto se llama el perdón condicionado, ¿ok? Aquí les va. Entonces, el perdón condicionado es el perdón que se da condicionado a la promesa de no volver a ofender de la misma manera. Entonces, yo perdono a alguien condicionado a que no me vuelve a ofender de esa manera. La verdad es que todos de algún modo ofendemos de una manera o de otra y estamos en un proceso de aprendizaje, de crecimiento y de desarrollo. Pero uno debe de tener claro, y esto tiene que ver con la autoestima que mencionaba Jesse hace un momento, porque hay dos cosas. Aquel que se ama a sí mismo establece límites, pero también aquel que se ama a sí mismo perdona. Porque el que no perdona es que no se ama a sí mismo porque está dispuesto a llevar la piedra que otro debería de llevar, para empezar. En estos diplomados enseñamos acerca de cómo elevar tu autoestima, tu autovaloración o autoevaluación, tu autoimagen. Y eso te permite precisamente decir, sabes que sí te perdono, pero me valoro tanto que tenemos que sentarnos y hablar acerca de cómo vamos a manejar esta situación para que no se vuelva a repetir. No porque nuestra capacidad perdonadora sea poca, sino porque nuestro amor propio es suficiente. Y eso es importante que nos quede claro. Es importante que nos quede claro que yo estoy dispuesto a perdonar, pero también, ¿sí? Me amo, me valoro, me estimo. Sé que Dios me puso en este mundo con un propósito y no para ser mediocre ni para hacer poca cosa, sino para hacer mucho. Entonces, perdonamos, pero establecemos límites. Entonces, yo creo que nuestra capacidad de perdonar aumenta también cuando entendemos qué tanto hemos sido perdonados. Porque yo les digo una cosa, si a mí se me exigiera perdonar en la medida que yo he sido perdonado, pues ya valió, porque los voy a tener que perdonar a todos. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes no han sido perdonados también? ¿Cómo ves, Jesse? ¿Cuántos? ¿Será que alguno de nosotros nunca hemos necesitado ser perdonados? Pues, no es que no hemos necesitado, sino eso es importante, hacerlo de recíprocamente, ¿no? Es de los 2 lados. Y, la pregunta te la hacía mi amiga y con ella platicaba, de eso hace poquito. Establecer límites es algo importante, y de eso hablábamos también el día de ayer. Cuando sucede una situación y no ponemos las reglas y las condiciones, es como el decir: "Ah, okey, te perdono, pero ahora,
eso también sucede en las relaciones. Sí, claro, está bien, te voy a perdonar, pero entonces ahora vas a hacer esto, ahora vas a hacer el otro, ahora vas a es como, que es lo que decía, el perdón condicionado, ¿no? Con tal de que me perdone, condiciono para que pueda seguir aquí o condicionan para que pueda seguir allá. Pero sin condicionar, sin poner límites, es algo que va a ser esa bolita de nieve que nunca va a dejar de crecer y cada vez va a ser más y más y más. Y por eso es que menciona, y también te cansas de perdonar. Claro está que te cansas de perdonar. Mientras más grande es la bola, más pesada se vuelve. Entonces, no se deje de hacer, sino que cuando suceden las situaciones no se habla a conciencia y sobre todo de una manera racional, sino a veces también hablamos de una manera emocional solamente y el decir con tal de que no suceda nada o a veces lo aguanto por los hijos, lo aguanto por esto, lo aguanto por el otro, pero lo primero por lo que tenemos que aguantarlo y saber si lo aguantamos es por uno mismo, porque definitivo cuando recuerda que el ejemplo tú se lo das a los hijos y a veces no hay que hablar tanto, simplemente nada Así más es. es el ejemplo que tú estás dando, es lo que van a saber ellos y lo que van a poder llevar para su vida futura, que es lo que dice, bueno, al final si tú era lo que hacías, es lo mismo que puedo hacer yo. A veces esas formas hay que cuidarlas mucho porque dices, bueno, pórtate bien, haz el eso, pero si ellos ven que nosotros hacemos las cosas diferentes, es lo mismo que vamos a duplicar y esto hay que cuidarlo mucho, mucho, mucho. Claro, es lo que estamos modelando, ¿verdad? Otro de los factores importantes, Jessy, acerca del perdón, bueno, dos de ellos. Uno es la inmediatez del perdón y otro la veracidad del perdón. ¿Qué es la inmediatez del perdón? Hay gente que dice, bueno, pues no le voy a hablar por una semana y ya después lo perdono. Lamentablemente, el que no perdona es el que se enferma. Fíjese cómo es. En otras palabras, sería como decir, yo me voy a castigar por el mal que él me hizo. No tiene sentido alguno. Estamos voluntariamente tomando la piedra de aquel que nos ofendió y llevándola a nosotros como diciendo, no, no te perdono, no te hablo. Entonces estamos guardando dentro de nosotros y obviamente si habláramos desde la fisiología, nos estamos literalmente envenenando. Y como yo les decía en aquel ejemplo, yo les decía, es como tomar el vaso con veneno. Llenar el vaso con veneno y decirle, ¿sabes qué? Para que se te quite, me lo voy a tomar todo a ver si te vas muriendo. Es una ridiculez. Es absurdo. Sin embargo, ¿cuántas personas se toman el vaso de veneno ellos mismos con la intención de que se muera el ofensor? Sucede Mucho, y es bastante mucho, común. mucho, mucho, porque si eso no sucediera, no hubiera tanta gente enferma, no hubiera tantas enfermedades Claro, crónicas y la gente sabe que cuando va saliendo del proceso, por ejemplo, cuando alguien sale de un proceso de cáncer, de un proceso de una enfermedad crónica, sabe que lo primero que tuvo que hacer y lo primero que fue haciendo fue comenzar a perdonar y comenzar a estar bien así es. consigo mismo y esas son las personas que logran salir de esas enfermedades. Son esas Definitivo, sí. experiencias de vida que van quedando en el testimonio de decir, a mí me tocó hacer esto para poder cambiar, y después de que salen de esa enfermedad, es el comenzar a vivir la vida de una forma en la cual no la venían viviendo y que saben por qué es el que a veces caemos en ese tipo de enfermedades, pero al final te das cuenta que el único que se hace daño es uno mismo y las demás personas siguen caminando por la vida de una manera normal, de una manera que la vida sigue, la vida es bella, la vida se disfruta, mientras por eso hay tanta enfermedad en el mundo, pero hay que saber que si la situación sucede de dos, en los dos tiene que saber perdonarse y no que solamente en uno quede esa carga. Si a veces no estás decidido a perdonar, a perdonar a alguien, empiézate a perdonar tú, empieza a entender por qué es que a veces tomas esas decisiones, para qué es que a veces decidimos no perdonar, pero cuando haces eso logras entender que a veces no es la otra persona, sino es uno mismo. Definitivamente. ¿Qué tal sentamos en un terreno delicado? Digo ya emocionados, ¿no? Ya que estamos aquí, porque estoy viendo los comentarios. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí en algún momento hemos leído o rezado o orado o estudiado el Padre Nuestro, ¿no? Y se pone interesante cuando leemos esa parte o repetimos esa parte donde dice, perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo creo que todo lo hemos leído, ¿no? Lo hemos dicho, lo hemos orado, lo hemos... El asunto es que en muchas ocasiones lo leemos o lo rezamos o lo decimos sin en realidad pensar lo que estamos diciendo.
Porque cuando decimos así, obviamente, acuérdense que Jesús le decía a los discípulos, ¿no? A vosotros oraréis así, les dice, o sea, así de esta manera tienen que rezar, de esta manera tienen que orar. A mí me llama mucho la atención con este tema, porque desde la psicología es exactamente lo mismo, ¿no? Y cuando dice, perdónanos así como, si usted lee el original, ¿sí? Así como quiere decir, de la manera que y en la medida que. Entonces, cuando tú estás rezando o estás orando, estás viendo para arriba, ¿sí? Es como estás diciéndole a Dios, mira, espérame, te voy a decir cómo me debes de perdonar, guáchame, diríamos acá en Texas, ¿no? Allá en México decían, obsérvame, mira cómo yo le hago. En la medida que yo perdono y en la manera que yo perdono, yo espero que tú me perdones a mí y ya tenemos problemas. O sea, estamos metidos en grandes problemas. ¿Por qué? Porque estás metido en un problema, porque tú le estás diciendo que en esa medida, y si tú tienes entonces algo que no has perdonado, en esa medida estás esperando también que se te perdone. Y ya tenemos problemas muy grandes. Porque entonces si nosotros tenemos personas pendientes a quienes no hemos perdonado, entonces estamos limitando, ¿sí?, el perdón para nosotros mismos. Y ahí nos complicamos un poquito, ¿no, Jessy? Porque luego entonces dices tú, bueno, yo sí quiero que me perdonen, pero yo no he podido perdonar a todos. Es que los que me ofendieron a mí no lo merecen. ¿Y nosotros sí lo merecemos? Sería la pregunta. Es muy importante saber que para perdonar es y lo vuelvo a mencionar, es desde la humildad. Para perdonar no es desde el ego, no es desde el orgullo, porque lamentablemente a veces se toma como el decir, bueno, te voy a perdonar porque necesito estar bien conmigo misma y pues bueno, tú sigue viviendo tu vida y no pasa nada. Recuerden que también esto se da mucho en las mujeres, el perdonar desde el ego, el perdonar y lo voy a decir como es la palabra, desde la parte feminismo, y es importante saber que hay una gran diferencia entre perdonar desde el ser, desde perdonar desde el alma y perdonarlos desde un egocentrismo como mujer, que a veces decimos, ok, a partir de ahora voy a poner mis límites, a partir de ahora me voy a hacer valer y a partir de ahora me voy a valorar, pero hay que saberlo hacer también. Ayer platicaba con alguien un poquito más adelante, hay un taller que estoy preparando para poder manejar todo este tipo de situaciones, porque a veces confundimos la parte de decir, me voy a valorar como mujer, pero a veces vamos perdiendo mucho respeto por lo que es la sociedad y no lo vamos tomando en cuenta todo lo que tiene que ver allá, y me ha tocado casos en que hombres dicen, estoy peleado con el desarrollo personal porque me quitó a mi mujer, porque perdí a mi novia, pero a veces nos vamos levantando tanto ese ego, nos vamos levantando tanto no hay que confundir el amor propio con el ego, no hay que confundir el autoestima con el ego tampoco. Entonces, ahí hay unas grandes diferencias que sería muy bueno poder especificar y en algún momento ya les estaré hablando de ese tema porque es importante que también, y ahorita hablo en específico de las mujeres, que no solamente es en mujeres, pero sí lo hablo en específico porque caemos en ese error de creer que cuando nos empezamos a valorar tiene que ser desde la parte egocéntrica y decir, a partir de aquí nadie me pasa, ¿no? O lo tomas Claro, porque desde se la confunde parte... con eh, la capacidad de vengarse, y habría que cuidar eso. Exacto, exacto. Y eso es lo que hay que cuidar mucho porque terminamos lastimándonos más. Entonces hay que tener cuidado. Ya les hablaré un poquito más adelante de esa parte porque es muy importante. Y desde ayer que hemos tenido este tema del perdón y que he venido escuchando comentarios el día de hoy también, es importante poderlo llevar a cabo para no caer en el error de a veces sentirnos peores como mujeres y sentirnos peor de que a veces sentimos que somos desvaloradas, pero no es eso, sino simplemente son límites, pero también en eso sí hay una pequeña guía en la cual no podemos caer en eso y sí hacerlo de una manera sana, pero sana de dentro hacia afuera. Totalmente. Ahora, si vemos el otro lado, oye, si pudiéramos hablar, por ejemplo, porque estamos como enfocados en el ofendido. Si vemos desde el lado del ofensor, nos damos cuenta entonces que de acuerdo a los estudios, la mayor parte de las personas ofensoras no ofenden por intención, sino por falta de capacidad, falta de desarrollo, falta de sanidad interna, expresión de sus experiencias traumáticas de la infancia, falta de formación de carácter, etcétera. Entonces, esa es una cosa que tenemos que tomar en cuenta, porque entonces, de acuerdo a cómo yo veo e interpreto a la persona o a las razones que yo considero que la otra persona tiene para ofenderme, ¿sí? Entonces, me habilito para perdonar o me niego a perdonar.
Por ejemplo, si tú estás por ahí, vas pasando por una calle y de repente de arriba eh, cae una piedra y te pega en la cabeza. Lo primero que haces es voltear de dónde venía la piedra. Cuando tú ves a la persona, lo primero que haces es ver si la persona tiene cara de arrepentido o se está riendo porque te cayó la piedra. Note cómo nuestra capacidad para perdonar en muchas ocasiones es dependiente de saber si la persona tuvo o no tuvo la intención de ofender. Y en los casos más comunes, especialmente entre parejas, muchos ofensores ofenden desde su ignorancia o desde su incapacidad y no necesariamente desde su intención. Y es algo que nosotros debemos de entender. Primero, la responsabilidad de nosotros y el privilegio de perdonar es para cualquiera de los casos. Pero alcanzar a entender esto nos ayuda demasiado para no sentirnos víctimas necesariamente. Entonces, aquí les va. Una persona que ofende constantemente a la otra por medio de la infidelidad. ¿Qué quiere decir? ¿Que tiene la intención de estar lastimando a la otra siempre? No necesariamente, y sea hombre o mujer. En muchas ocasiones, ¿sí? Es falta de carácter. En otras ocasiones es falta de principios. En otras ocasiones, sí, es falta de comunicación entre la pareja, o sea, corresponsabilidad. En otras ocasiones, sí, y nos damos cuenta, en otras ocasiones es modelaje desde la infancia, como mencionabas hace rato y así. En otras ocasiones, ¿por qué? Porque se normaliza la conducta que en la infancia constantemente se ve. O sea, lo que en la infancia estamos viendo como normal se normaliza en nuestra mente y deja de tener la gravedad que debería de tener. Entonces, y nos damos cuenta, entonces, que tanto es importante, entonces, entender la razón o la raíz de las ofensas también. Sin embargo, el privilegio de perdonar es para todos nosotros. Dice Elena Martínez, y cuando te dicen tú no eres Dios para pedirte perdón. Cuando te dicen tú no eres Dios, estamos con una persona tóxica, obviamente, así de simple y sencillo, porque no solamente se le pide perdón a Dios, se le pide perdón al ofendido también. Estamos hablando, obviamente, con una persona que no ha desarrollado su capacidad de entender o no está interesado en entender. Y yo les digo una cosa, cuando abiertamente una persona nos dice, sabes que a mí no me importa entender, a mí no me importa esto, tú quién eres, tú no eres Dios para perdonar. La respuesta correcta sería, no soy Dios, pero soy el ofendido. Entonces, a quien se le debe de pedir perdón es a quien ofendemos. Ahora, acuérdense que cuando ofendemos a una persona, ofendemos a Dios. ¿Por qué? Porque, pues, si somos criaturas de Dios, sería como que cuando ofendemos a un hijo, automáticamente ofendemos al padre de ese hijo, lastimamos y herimos al padre de ese hijo. Entonces, es exactamente lo mismo. Yo diría, cuando hay una respuesta de esa, estamos hablando con una persona de mente pequeña, con una persona que difícilmente, si no hace un cambio drástico, difícilmente va a poder tener relaciones interpersonales saludables. Jessy, se nos acabó el tiempo. Háblanos un poquito acerca de lo que sigue con los diplomados. Diplomado de Desarrollo Personal, 19 y 20 de junio, de 8 a 10 de la noche. El Diplomado de Liderazgo también lo vamos a tener el 22 y 23 de junio, también de 8 a 10 de la noche. Si tú ya has pasado por el Diplomado de Desarrollo Personal, que es el nivel 1 para nosotros, es importante pasar por este nivel para poder llegar al liderazgo de una manera sana y que puedas ser un líder en crecimiento y puedas llevar ese liderazgo de la manera en la cual tu gente se pueda proyectar contigo, te puedas proyectar como líder, puedes llevar esa guía de una manera más llevadera, de una manera de más crecimiento, en más proyección. Y este va a ser el día 22 y 23 de junio, también de 8 a 10 de la noche. Estos dos talleres, estos dos diplomados son totalmente en línea. Es de la manera en la que puedas llevar desde tu casa, en la comodidad de tu casa, junto a tu familia, junto a más personas que puedan estar contigo en crecimiento y en aprendizaje, pero sobre todo ir aprendiendo cómo poder tener los recursos necesarios para poder ir haciendo todos estos cambios que son los que nos llevan a esa sanidad emocional y esa transformación. Es importante decirte que no es un diplomado motivacional, no son diplomados motivacionales, son diplomados transformacionales en los cuales al final de los 10 meses o 10 módulos que son los que llevamos,
logras ver esa transformación en tu vida de cambios, de mejor vida, de mejor persona y sobre todo mejor ser humano para poder llevar al mundo todo lo que vamos aprendiendo. También son diplomados acreditados que también conforme va pasando el tiempo, no solamente vas dedicando un tiempo y un esfuerzo ni tu inversión, sino la parte de que al final puedes obtener también una licenciatura y eso ya se los puedo platicar más a fondo. Si tú me envías un mensaje, estás interesado en esto, envíame un mensajito para poderte dar toda la información y tú puedas llevar a cabo el cambio en tu vida en una sanidad emocional con plenitud total. Total, así es. Todos podemos vivir una vida plena, una vida saludable y que sea bendición para todos los demás. Ahí está preguntando algunos detalles para el diplomado. Entonces, nada más dejen sus preguntas. Ahorita las checa Jessy y les deseamos bendiciones para este día. Aprendamos a perdonar para que aprendamos a vivir. Bendiciones a todos.